Las narcos femeninas más peligrosas de la historia. Las mujeres narcotraficantes más temidas tienen historias sorprendentes que desafían las expectativas convencionales. A pesar de su juventud, algunas de ellas se involucraron en actividades violentas y vivieron años esquivando enfrentamientos que culminaban en derramamientos de sangre. Al hablar de narcotráfico, normalmente imaginamos a figuras como Pablo Escobar o El Chapo, hombres implacables al mando de ejércitos de seguidores. Sin embargo, ¿te has detenido a pensar que algunas de las figuras más temidas del mundo del narcotráfico en Sudamérica son mujeres? Refiriéndonos a aquellas que estuvieron al lado de poderosos líderes del crimen en sus momentos más críticos, mujeres que controlaban sectores enteros del comercio ilícito y que demostraron ser lo suficientemente astutas y audaces para tomar el control de cárteles enteros. Es común asociar a los hombres con la guerra y a las mujeres con la paz, ya que tradicionalmente se cree que las mujeres forjan alianzas y colaboran más allá de las divisiones. Pero, ¿qué sucede cuando algunas de ellas deciden empuñar armas y liderar? Demos un repaso a algunas de las mujeres más destacadas en este mundo clandestino. Si disfrutas de estos relatos, te animamos a suscribirte a nuestro canal. Entre estas mujeres destaca la Catrina, también conocida como María Guadalupe López Esquivel. Dirigió un infame grupo de sicarios que dejaba tras de sí una estela de violencia. A pesar de su origen modesto, siendo hija de rancheros, María anhelaba más que la vida en su ciudad natal, de Palcatepec. Despreciando la educación convencional, abandonó su hogar en busca de una vida diferente. No pasó mucho tiempo antes de que se uniera al cartel de Jalisco Nueva Generación, no por amor a un hombre, sino por la atracción del poder, la fama y la riqueza. Su rápido ascenso en la organización le permitió ganar considerables sumas de dinero, algo que no dudó en mostrar al mundo a través de las redes sociales. Pronto, María adoptó el apodo de la Catrina, haciendo referencia a la icónica figura del Día de los Muertos. Se integró en un grupo de jóvenes y atractivas sicarias que usaban su apariencia para engañar y eliminar a miembros de bandas contrarias. Ambiciosa, María no tardó en convertirse en la líder de su grupo. Eventualmente dirigió un destacamento de asesinos a sueldo. Bajo su mando, este grupo fue responsable de numerosos crímenes, incluyendo homicidios, extorsiones y secuestros. En un evento trágico, mientras la policía mexicana llevaba a cabo un operativo, fueron emboscados por la Catrina y su equipo. Este enfrentamiento resultó en numerosas bajas, dejando claro que la Catrina estaba dispuesta a desafiar directamente a las fuerzas del orden. Sin embargo, este enfrentamiento también dejó en evidencia su liderazgo, lo que puso a las autoridades tras su pista. En un operativo posterior, hubo un enfrentamiento violento en el que la Catrina resultó herida, siendo transportada en helicóptero, pero lamentablemente no sobrevivió. Por otro lado, Sandra Ávila Beltrán, nacida en el seno del crimen organizado, tuvo una vida marcada por el delito y relaciones complejas. Desde niña, estuvo rodeada de la violencia del narcotráfico, siendo testigo de transacciones y negociaciones violentas. A pesar de estudiar periodismo en una reconocida universidad, nunca se desvinculó del mundo criminal. De hecho, tuvo relaciones amorosas y estratégicas con figuras destacadas del narcotráfico, incluyendo al líder del cártel de Juárez y otros miembros prominentes del cártel de Sinaloa. Estas alianzas le proporcionaron una ventaja táctica, ya que sus parejas, ex policías convertidos en traficantes, le ofrecían información valiosa sobre las operaciones de las fuerzas del orden. Sin embargo, sus relaciones también estuvieron marcadas por la tragedia, con muchos de sus allegados encontrando finales violentos. Se rumorea que incluso tuvo una relación con El Chapo, aunque el verdadero alcance de su relación es un misterio. A lo largo de su vida, Sandra navegó en un mundo de poder, estrategia y peligro, dejando su huella en la historia del narcotráfico mexicano. El Tigre mantenía relaciones estrechas con el Cártel del Norte del Valle en Colombia. Esta oportunidad era precisamente lo que ella buscaba. Gracias a Sandra, los cárteles colombianos y mexicanos se aliaron, incrementando significativamente sus ingresos para Sinaloa. Tras un incidente donde se incautó un barco atunero con una considerable cantidad de sustancia ilícita, Sandra fue apodada la Reina del Pacífico. A partir de este momento, numerosos agentes la persiguieron con el objetivo de detenerla y desmantelar el cártel de Sinaloa. A pesar de las adversidades y del secuestro de su hijo derivado de sus riesgosas tácticas, eventualmente fue capturada.
Cuando le preguntaron a qué se dedicaba, ella simplemente mencionó que al negocio de la moda. A pesar de su condena, se mantuvo firme en su posición y aprovechó todas las comodidades posibles en prisión, hasta ser liberada y establecerse en Guadalajara. En otro caso, Jocelyn Alejandro era una joven vinculada al mundo del crimen organizado, con una historia sombría. Su vida empezó en circunstancias humildes en Tamaulipas. Se desconoce si fue la necesidad económica o conexiones familiares lo que la llevó a involucrarse en los cárteles, pero a una edad temprana, Jocelyn se unió activamente al cártel del Golfo. En su adolescencia, se convirtió en una sicaria para ellos, obteniendo el apodo de La Flaca. Su estampa diminuta contrastaba con las poderosas armas que llevaba. A pesar de su juventud, La Flaca llevó a cabo numerosos actos a petición de sus superiores. Sin embargo, la vida dentro del cártel no es tan glamorosa como parece. La mayoría de las chicas como Jocelyn, jóvenes y de origen humilde, comienzan con roles menores y enfrentan abusos antes de ganar algún tipo de poder o respeto. Su historia se hizo ampliamente conocida cuando una fotografía suya se filtró en redes sociales. A pesar del interés del público, esto marcó el inicio de su caída, ya que se convirtió en un blanco fácil para grupos rivales. Ciclón 7 la mandó a enfrentarse con los Metros en Río Bravo, una zona dominada por dicho cártel. A diario, La Flaca enfrentaba peligros mortales y, al final, encontró un destino verdaderamente trágico. Las autoridades hallaron partes de su cuerpo en diferentes lugares de la ciudad, incluyendo un congelador en un aparcamiento. Fue reconocida gracias a un tatuaje distintivo en su brazo que llevaba el apellido de su familia, pero que también hacía alusión a niña. Era una cruel ironía que, en el final, lo que prevaleció de ella es que era apenas una joven al momento de su fallecimiento. La investigación reveló que había sido sometida a tormentos por los Metros, quienes buscaban información de otros miembros del grupo de Ciclón 7. No fue la única víctima. Junto a ella, otra mujer y un hombre encontraron el mismo destino cruel. Como acto de intimidación, los Metros divulgaron imágenes de los cuerpos mutilados con un mensaje amenazante hacia quienes colaborasen con los ciclones. Es una realidad que la violencia engendra violencia y los cárteles en México no son precisamente un refugio de paz. Pasando a otra historia, Melissa Margarita Calderón Ojeda, conocida como La China, se destacaba como comandante de un cártel notoriamente agresivo. A pesar de su apariencia, dejó una fuerte impresión en sus subordinados, colegas y parejas. A veces, las apariencias pueden ser engañosas. Melissa ya sabía desde muy joven lo que quería: liderar un cártel, y estaba dispuesta a hacer lo que fuese necesario para lograrlo. Melissa ingresó al cártel de Sinaloa, específicamente al brazo conocido como el Cártel Damaso. No se dejaba intimidar por el hecho de que la mayoría de los delincuentes que trabajaban con ella eran hombres. Mostraba una agresividad y determinación inquebrantables. A la vez, sabía cómo utilizar su carisma femenino cuando era beneficioso para ella. En poco tiempo, la China ascendió al rango de comandante de una unidad armada. Durante su liderazgo, la criminalidad en la región aumentó significativamente. Melissa era conocida por su actitud implacable. Aún dentro de su grupo, que ya era violento, sobresalía por su ferocidad. Atacaba a policías, realizaba secuestros para obtener rescate y enfrentaba brutalmente a miembros de bandas rivales. Se cree que la China y su grupo fueron responsables de un gran número de fatalidades. Como recompensa a las misiones exitosas de sus subordinados, les obsequiaba sustancias ilícitas. Sin embargo, las cosas tomaron un giro oscuro cuando el líder del cártel Damaso acabó con la vida del compañero sentimental de Melissa. Este acto fue un aviso claro de que su tiempo al frente de la unidad armada estaba acabando. Tal vez por un momento pensó en abandonar ese mundo violento, pero la sed de venganza la consumía. Decidida a responder, reunió un vasto grupo de leales y formó su propio cártel. Se alió con Héctor Pedro Camerano Gómez, apodado El Chino, haciendo un juego de nombres con su propio alias. No obstante, incluso El Chino encontraba preocupante la escalada de violencia de Melissa. Si ya era temida en tiempos de relativa paz, durante conflictos territoriales, su crueldad no conocía límites. A medida que la policía intensificaba su búsqueda, ella se desplazaba constantemente. En una ocasión, envió a uno de sus sicarios para adquirir un automóvil. Sin embargo, tras recibir el vehículo, decidió acabar con la vida de los vendedores simplemente para no pagar. Ante esta acción, el sicario, horrorizado, la amenazó con acudir a las autoridades.
Melissa respondió con una violencia brutal. Finalmente, la violencia de la china superó incluso la tolerancia de El Chino. Decidió huir y buscar refugio con la única entidad que podría protegerlo de su furia, la policía. Después de colaborar con las autoridades, El Chino informó a la policía sobre la ubicación de Melissa. En un giro del destino, fue detenida mientras intentaba abandonar el país por el Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas. A raíz de su captura, se prevé que Melissa pasará el resto de sus días en prisión. Por otro lado, en el oscuro mundo del narcotráfico mexicano, se conocía a Enedina Arellano Félix como la Jefa. Originaria de Sinaloa y nacida en una familia de narcotraficantes, no sorprendió que sus familiares más cercanos se convirtieran en su inspiración. Su hermano mayor trabajó junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, un renombrado líder del cártel de Guadalajara. Aunque Enedina logró obtener una licenciatura en contabilidad, no la utilizó para alejarse de las actividades del cártel. En cambio, aprovechó sus habilidades para asesorar a sus 6 hermanos en el blanqueo de dinero, desempeñando el papel de consejera financiera del cártel de Tijuana. No obstante, con la desaparición del cártel de Guadalajara, se abrió un vacío de poder. Enedina entabló una relación sentimental con Armando López, cercano a El Chapo. Sin embargo, su romance terminó de manera trágica a manos de 2 hermanos de Enedina. Movida por la ambición, Enedina escaló posiciones dentro del cártel. Cuando el líder financiero, el Chuy, falleció, ella asumió su puesto superando a sus hermanos en influencia. Años más tarde, con la detención de uno de ellos, Eduardo, Enedina se consolidó como líder del cártel de Tijuana. Lo interesante de la jefa es que, a diferencia de otras mujeres en el negocio, es conocida por su enfoque racional y metódico. Prefiere las negociaciones pacíficas y se mantiene lejos de la violencia directa. Si bien no es una figura pura, su discreción y cautela la han mantenido fuera del radar de organizaciones como la DEA y otras autoridades mexicanas. Aunque opera en las sombras, sigue siendo una figura dominante en uno de los cárteles más grandes de México. Nos encantaría conocer tus opiniones sobre esta historia. Si te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más contenido como este. Hasta la próxima.